Bueno, si les parece, arrancamos así, respetamos el horario previsto. Nos han indicado que la idea es dar un espacio de 10-12 minutos a cada uno de los participantes de la mesa. Yo brevemente agradeceré la posibilidad de participar, la invitación de la asociación, en tanto asociado, creo que uno de los pocos que estamos en la Patagonia. Y bueno, mi nombre es Federico Vázquez, soy licenciado en Administración Pública de título de base. Desde el año pasado estoy como tesista doctoral cursando el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en San Carlos de Bariloche. Mi tema de investigación, creo que para quienes ya han transitado un doctorado me dirán, es lógico que vaya mutando, pero me siento como en ese proceso. Hoy básicamente es tratar de indagar o de dar respuestas a cómo han podido generar agenda pública o cuánto han receptado las políticas públicas de género en la Municipalidad de General Roca entre los años 2011 y 2019. Y en esa dirección, el haberme podido incorporar al equipo de Esperanza el año pasado ha sido clave. Actividades y propuestas y textos sugeridos me ha servido para organizar. Y bueno, me han pedido de coordinar este espacio. Me parece que lo más interesante es darle rápidamente la palabra a Esperanza, quien dirige este laboratorio, en tanto unidad ejecutora de la Universidad Nacional de Río Negro, y le voy a hacer un pedido doble. Por un lado, que nos cuente qué es el laboratorio, cómo surge, cuáles son sus líneas, y en particular que nos cuente cuál es su línea de investigación. Te presento, Esperanza, brevemente, te doy unos minutos míos y los tuyos, y después le damos paso a Laura, así que te voy avisando cuando estemos en hora. Bueno, Esperanza Casulo es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro y es la directora del Laboratorio de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Sistema Penal en la sede Alto Valle, Valle Medio de la Universidad. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown. Esperanza, te oímos. Buenas tardes. Y en realidad me parece que este es un buen momento, además de para dar a conocer el laboratorio, también interno del laboratorio, digamos, para hablar entre nosotros, ¿no? Porque por ahí uno se pone en su línea de investigación y hacer sus cosas y mucho no te enterás de qué hacen los compañeros. Bueno, el Laboratorio de Estudios e Investigación en Sistema Penal y Derechos Humanos se crea en el 2019 en la sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro. Y en realidad se crea con un proyecto, el proyecto institucional, en ese momento yo no participé, o sea, en la preparación del proyecto del laboratorio yo no participé. A mí me designan como directora en octubre del 2019 con un proyecto ya armado. Que estaba, el laboratorio estaba muy unido, por decirlo así, o conectado con la carrera que tiene la Universidad Nacional de Río Negro en la ciudad de Chipoleti, que es la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, que es una carrera relativamente nueva, que empezó a cursarse alrededor del año 2011-2012, pero que tiene dos características. Por un lado es una carrera muy exitosa desde ciertos parámetros, es la carrera que cada año tiene la mayor cantidad de inscriptos de la Universidad Nacional de Río Negro, tiene rutinariamente más de 300 inscriptes, y tiene un proceso de, tiene un proceso de curso de ingreso, con lo cual entran más o menos unos 150 por año, 120, 150, con lo cual es una carrera ya institucionalizada. Ahora bien, como otras carreras profesionalizantes de la Universidad Nacional de Río Negro, o profesionales debería decir, es decir, que generan personas, no solamente generan graduades con un perfil profesional bastante específico, sino que la mayoría de sus profesores también tienen un perfil profesional específico. Muchos de ellos son peritos en criminalística, médicos, psiquiatras, abogados, no son personas que tengan un perfil 100% de investigación académica. A la Universidad de Río Negro le pareció ya hace varios años que había que fortalecer el perfil de investigación de la carrera. Y asimismo, varios profesores de la carrera comenzamos a presentar proyectos de investigación, a armar
digamos, equipos de trabajo más investigativo, y entonces surgió la necesidad de ir nucleando todas esas iniciativas de investigación que funcionaban un poco de manera un tanto desperdigadas en una unidad ejecutora. Y ahí ese fue el proyecto del sistema penal de investigación y estudios sobre el sistema penal y derechos humanos. Y a partir de ahí, la verdad es que, bueno, tuvimos obviamente los dos primeros años fueron muy difíciles porque salió la resolución de creación del laboratorio en el 2019. En marzo del 2020 íbamos a tener por ejemplo, la primera oficina alquilada, y un día fuimos a conocer los nuevos lugares de trabajo y al día siguiente se decretó el aislamiento total por la pandemia de COVID. Entonces, la verdad es que no, fueron 2 años, como digo, difíciles, pero también hay que decir que en estos 3 años, ya casi 3 años, sí, que 3 años, yo creo que se consolidó la labor del laboratorio, aunque sigue teniendo limitaciones y creo que y desafíos para su funcionamiento. Entonces, primero me gustaría plantear las líneas de investigación existentes y después hacer algún pequeño, digamos, puntualización de cuáles creo que son los desafíos eh, hacia, hacia el futuro. Las líneas de investigación de investigación, o sea, el laboratorio tiene 3 patas: investigación, eh, asistencia técnica, sobre todo organismos del Estado, y tiene otra pata que es de, digamos, venta de servicios, ¿no? Y en la parte de investigación, el laboratorio, como yo digo, terminó juntando líneas que venían realizándose anteriormente, sobre todo 2 líneas. Una, que es la que hace varios años que ya venían trabajando Fernando Casulio y Miguel Abadowski, que tiene que ver con la realización de encuestas, encuestas de todo tipo, pero sobre todo encuestas de victimización, sensación de inseguridad, en el cual la carrera de Criminología y Ciencias Forenses y ese equipo de investigación en general ha sido pionera, y es una tarea que ya lleva un montón de años, con bastante continuidad en la realización de encuestas de victimización, de sensación de inseguridad, de delito, pero también otras encuestas, digamos, encuestas locales, donde se detectan necesidades, digamos, de acuerdo a lo que se busque, de acuerdo a lo que planteen gobiernos locales, se detectan necesidades insatisfechas de las poblaciones, percepciones respecto a las responsabilidades del gobierno local y del gobierno provincial y del gobierno nacional, percepciones acerca de la inseguridad, percepciones acerca de la desigualdad, etcétera, etcétera. No voy a abundar en esto porque justamente están acá Fernando y Miguel. Después, en mi caso particular, no, primero voy a contar lo de Eduardo mejor. Hay una tercera pata que tiene que ver con todo lo que son estudios de criminalística, que ahí el profesor responsable, por decirlo así, es Eduardo Prueger, que es un licenciado y perito en criminalística, que ha llevado adelante y está llevando un montón de acciones, está llevando adelante una investigación. Él hace 2 años ingresó como becario doctoral al CONICET, bajo mi codirección. Los codirectores de su beca doctoral somos Marcelo Bregman, de la Universidad 3 de Febrero, y yo. Y Eduardo sería el primer criminalista, o sea, perito forense, doctor del país, y el primer becario del CONICET con esta temática, y está realizando una investigación sobre femicidios. Y a partir de ahí, un área que se ha fortalecido mucho es lo que tiene que ver con los servicios de transferencia, sobre específicamente el tema de femicidios, que después voy a hablar. Y la tercera área que hoy tenemos
que ya tenemos varios años de continuidad, es un área que es la que yo dirijo, por decirlo así, que tiene que ver con políticas públicas de género y prevención de la violencia contra la mujer, digamos, promoción de la igualdad de género. Y en este sentido estamos terminando ahora un proyecto de investigación que yo dirijo, en el cual participa Laura Iturbide, y también otros profesores de la carrera. Hay el profesor Roberto Samar, por ejemplo, que hace un montón de años que tiene trabajos, investigación, publicaciones en temas de nuevas masculinidades y eh, prevención de violencia de género, etcétera, etcétera. Y la verdad que en esta área hemos tenido, ahora me voy a meter un poco más en detalle con esto, no porque yo crea, digamos, porque es lo que me compete a mí. En esta área hemos tenido hitos muy interesantes. La verdad que una de las dificultades que tenemos, ayer hablábamos con Laura, es que hacemos y no nos tomamos el trabajo de sistematizar mucho lo que hacemos, ¿no? Estamos terminando este proyecto de investigación. Laura ha presentado y defendido muy exitosamente su tesis de maestría en Flaxo sobre género y populismo. Yo presenté con este mismo tema, gané el ingreso a la carrera de investigación del CONICET. Hemos presentado un buen número de becarias, en este caso, por ejemplo, beca SIN, y tenemos un número muy importante, ayer justamente hablábamos de esto con Laura, de graduadas y graduados de la carrera que pasaron en diversas etapas, o como becarias nuestras, o como participantes del proyecto de investigación, que han tenido inclusive experiencias de coautoría de textos escritos, o han hecho tesis sobre temas de género bajo nuestra tutoría, y hoy están, por lo menos hay, no sé, yo creo que debe haber casi 10 casos que hoy están trabajando laboralmente en diversas instituciones públicas o organizaciones de la sociedad civil de Argentina relacionadas directamente con el tema de género. Entonces, en este sentido creo que está funcionando mejor, o sea, creo que ha funcionado el laboratorio en la parte de investigación. Federico se incorporó recientemente, que también está haciendo su tesis doctoral sobre temas relacionados. Tenemos una masa crítica que evidentemente tiene que ser ampliada, pero esa masa crítica hoy por hoy está nucleada. Como decía, la segunda pata no es lo que tiene que ver con la investigación, sino con los servicios de asistencia técnica, y también en este caso tenemos bastantes experiencias para comentar. Laura hizo una serie de procesos de capacitación y transferencia a gobiernos locales. La verdad es que una de las características que tiene el laboratorio es que trabaja mucho con gobiernos locales, el municipio de Chipoleti, Fernández Oro, seguramente Miguel va a hablar más de esto. Pero también hemos dado, por ejemplo, cursos específicos sobre ciudadanía y género en el INAP. Hemos diseñado, yo hace poco diseñé un curso para una diplomatura en género con contenidos de evaluación de políticas públicas con perspectiva de género y presupuesto y realización de presupuestos con perspectiva de género para el gobierno, para el Ministerio de Interior de Neuquén, en donde participó Federico y participó otra graduada reciente de la carrera. Y esto y todo el tiempo digamos, estamos avanzando en estas acciones. Creemos que un laboratorio de este tipo no puede ser solamente de pura investigación académica, sino que tiene que tener una pata muy fuerte de transferencia local, de transferencia a actores. Hemos hecho capacitaciones también para, por ejemplo, la línea de atención a víctimas de violencia de la provincia de Neuquén, para organizar y sistematizar, que ellos, digamos, ayudarlos a diseñar la base de datos en donde registran esos datos. El profesor Roberto Samar ha hecho varios proyectos
de talleres de nuevas masculinidades y de prevención de la violencia de género con población en situación de encierro, en situación en cárceles de la provincia de Neuquén, talleres en la legislatura, digamos, un conjunto de actividades que tiene que ver con esto, intentando ir un poco más allá, digamos, de lo que son las cosas de sensibilización, ¿no? Porque hace un tiempo con la ley Micaela hubo una demanda muy fuerte de, bueno, sensibilicémonos en género, pero una de las cosas que nos encontramos es que sensibilizarte en género es muy lindo, pero si vos vas y das una capacitación y las mujeres de una entidad pública se dan cuenta de que su organización tiene estructuras institucionales machistas y al día siguiente vos te vas a tu casa y la gente queda ahí, puede incluso, esto es, que decir es provocador, pero puede ser incluso peor que antes, porque vos generás conciencia de la situación, de las estructuras organizacionales machistas y no generás ninguna posibilidad de cambio. Entonces, es generar un malestar. Entonces, por eso digo que en este último año estamos avanzando de acciones de sensibilización, allá acciones más concretas que tienen que ver con realizar diagnósticos organizacionales con perspectiva de género, generar procesos de autoevaluación con perspectivas de género, generar capacitaciones en realizar presupuestos con perspectiva de género, procesos de compras y licitaciones con perspectiva de género, etcétera, etcétera. Y el último ítem es el que decía de la venta de servicios, o sea, el laboratorio funciona como una unidad ejecutora al cual cualquier efector puede venir y mandar un pedido de un presupuesto, digamos, de pedir asistencia, y nosotros, el área que está más desarrollado es el área de peritaje forense, que como digo, Eduardo, pero es un caso interesante porque es un caso donde se ve cómo se pueden conectar, digamos, virtuosamente los aspectos, o sea, la separación entre investigación, extensión y servicios es analítica, es artificial, porque Eduardo Proeger participa en la investigación que yo dirijo sobre violencia de género. Eso lo llevó a hacer toda una indagación en torno al concepto femicidios, pero ya no como un concepto ni de derecho ni sociológico, sino específicamente criminalístico. O sea, cómo las investigaciones policiales, forenses, sobre casos de femicidios tienen problemas en cómo se investigan a las víctimas, a la escena del delito, porque tienen, digamos, no tienen perspectiva de género. La perspectiva machista va desde lo más arriba, pero también hasta lo más concreto, que es de que si las ropas de una víctima de violencia están rotas, se piensa que es un robo y no se piensa que es violencia de género. Y a partir de eso, y a partir de 2 o 3 intervenciones de peritos y peritas de nuestro laboratorio, como también Ana Julia Pereira, en donde ellos demostraron que sí se puede demostrar forensicamente, por decir así, el concepto de perspectiva de género. Hoy tenemos como una especie de ola de demandas de poder, de que nuestro laboratorio realice peritajes forenses en casos de femicidio o en casos de violencia de género, con la Fiscalía General de la provincia de Neuquén, con la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, con la Fiscalía de la Ciudad de Neuquén y más, ¿no? Varios más. Para hacer rápido, sí me gustaría como cerrar diciendo qué creo que son los pasos que tendríamos que dar en un tiempo, en un futuro no muy lejano. El primero es que yo en realidad creo que el laboratorio tendría que cambiar de nombre, porque no es, porque si bien hay temas del sistema penal, en realidad tendría que tener un nombre más amplio, ¿no? O sea, no sé, criminología y sociedad, porque tenemos un montón de proyectos que no tienen que ver necesariamente con el sistema penal. Y además, de hecho, una de las cuestiones ya más teóricas del feminismo actual es que el sistema penal no es necesariamente la herramienta más adecuada para resolver estas cuestiones. Entonces creo que es un tema que hay que pensar. El segundo tema es que
este tipo de laboratorio, si bien es genial desde muchos aspectos, genera una carga administrativa que es difícil de mantener, ¿no? Me parece que se genera una cantidad de procedimientos, y en un contexto en el cual estamos todos trabajando un poco a pulmón, a veces es difícil sostener esto. Después, creo que ahora tenemos dos desafíos. El primero es generar más proyectos de investigación con otros directores y directoras. Esperemos que este año podamos presentar por lo menos 2 o 3 proyectos de investigación más. Y después ir manteniendo la cadena de avance, ¿no? O sea, este tipo de instituciones, y yo creo que las ciencias sociales en general, se mantienen en cuanto, digamos, a medida que ascienden algunos, por decirlo de esta manera, tienen que ingresar más personas. O sea, yo estoy muy contenta, creo que el crecimiento profesional y personal de todos nosotros en estos últimos 3 años ha sido muy grande. Creo que ahora el desafío que tenemos es incorporar más investigadores, investigadoras, pero sobre todo becarios, becarias, gente joven, digamos, o más joven, no voy a decir gente joven porque somos todos re jóvenes, pero más jóvenes que nosotros, ¿no? Eso es lo que nutre un equipo de investigación, eso es lo que te da energía, eso es lo que trae nuevas temáticas, nuevas visiones, y nosotros creo que tuvimos éxito, hay un conjunto, digamos, yo estoy muy contenta, un conjunto de alumnas y alumnos jóvenes que se formaron, que investigaron, que hicieron un montón de trabajo, que se recibieron y que ahora están haciendo sus vidas y sus carreras. De hecho, hay otras 2 graduadas de la carrera que son becarias doctorales del CONICET con otros temas relacionados con delito. Pero me parece que ese es por ejemplo, el año pasado no hubo nadie que se presentara como alumno o alumna a las becas CIN, no conseguimos. Entonces, eso sí me parece que es algo en lo cual tenemos que trabajar un poco y fortalecernos. Y hacer uso de todas las oportunidades que nos da la universidad. Por ejemplo, ahora, yo no sé si se los comenté, pero tuve una reunión, esto es como más información interna, con el área de cursos de extensión, cursos para graduados, que nos dijeron que están muy interesados en que presentemos propuestas para hacer cursos de graduados, propuestas de cursos de posgrado, incluso pensar cursos que se puedan articular en un posgrado o en una maestría, ¿no? O sea, hay oportunidades que a veces, como estamos todos, como dije antes, con 8.000 cosas, tal vez no las aprovechamos, pero que habría que pensar procesos de trabajo más organizados, más sistematizados, en donde podamos ir ocupando estos espacios. Bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esperanza. Perfecto, ahí Alberto nos recuerda que pueden enviar las preguntas al chat, yo luego las recojo y finalizadas las exposiciones las socializamos para que las puedan responder los expositores. Bueno, les presento a Laura Iturbide, ella es licenciada en Ciencia Política por USAL y magíster, como comentaba Esperanza, en Políticas Públicas y Desarrollo Superflaxo, docente universitaria en la Universidad Nacional de Río Negro y consultora externa en la Universidad Nacional del Comahue y en organismos provinciales. Laura, te escucho. Bueno, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Estamos ahí en un horario medio complicado, así que no sé cómo corresponde el saludo ya a esta hora. Pero sí, un poco retomando lo que contaba María Esperanza y que sé que Miguel y Fernando van a estar comentando también, porque de alguna manera lo que nos une es dar clases en esta carrera que es Criminología y Ciencias Forenses, de alguna manera que el laboratorio lo conduzca María Esperanza, que es politóloga, nos impulsa siempre a estar continuamente revisando a los organismos nacionales, municipales que están en la zona y estar como en un permanente vínculo. Entonces no se trata de un laboratorio pensado más desde el gueto académico, sino más bien en trabajar continuamente con las organizaciones. Y mi línea de trabajo, por lo menos una parte del año pasado y todo este año, tuvo que ver con eso, con vincularme
con los organismos públicos. Como decía María Esperanza, hicimos algunas actividades durante el 2020 y el 2021 como Ley Micaela en los municipios, pero también, y esto tiene que ver con una maduración de las demandas de género y de los reclamos antipatriarcales que se hicieron muy visibles a partir del año 2015, hay un proceso de institucionalización de las políticas de género, y de alguna manera esas estructuras tradicionales, burocráticas, subnacionales, podríamos decir también, empiezan a demandar y a solicitar acompañamiento, asistencia, insumos, y dispositivos que podamos colaborarles, y criminología y ciencias forenses es una carrera que trabaja con el delito, pero que también trabaja con las violencias, ¿no? Y algo que quería mencionar antes de arrancar a comentarles mi línea, tiene que ver con que la mayoría de las personas que se inscriben a esta carrera son mujeres, son pibas jóvenes aparte, con lo cual hay una feminización de la matrícula, y eso impulsa y nos impulsa, por supuesto, a las y los docentes a que estemos continuamente revisando las discusiones que hay que dar, y sobre todo el vínculo con las estructuras locales para poder asistir y estar a la altura de las demandas de género, que como decíamos desde 2015 son muy latentes, son todos los años, al menos en 3 ocasiones del año, los pueblos, nosotros estamos en el interior, los pueblos, hasta los pueblos más chiquitos, yo vivo en un pueblo de 40.000 habitantes, las marchas más importantes del pueblo son las marchas de género, son el 8 de marzo, el 3 de junio, y eso tiene que ver con un reclamo, que eso fue mi tema de estudio en la maestría, tiene que ver con un reclamo de institucionalizar políticas públicas con perspectiva de género para dar respuesta a las violencias, a las demandas y a las exclusiones por razones de género, y que claramente no se están materializando, por lo menos en la velocidad que exigen las demandas masivas y concretas que se perciben hasta en los pueblos más chiquitos. Digo, no es patrimonio de las grandes urbes las enormes manifestaciones de género todos los años, sino que en los lugares chiquitos también tienen mucha presencia callejera, y muchas veces es la propia ciudadanía la que acompaña estos reclamos históricos de las organizaciones tradicionales feministas. Dicho esto, y con toda esta introducción que viene dando María Esperanza, y que yo quise mencionar de las estudiantes, que son muchas mujeres y muchas graduadas, por suerte también, hay un proceso de institucionalización de la perspectiva de género, que me parece que estamos transitando ese proceso, y de alguna manera sentíamos la necesidad de aportar también herramientas teóricas a ese proceso, ¿no? A esa demanda, como decíamos, de que nos exigen algunas, nos piden, nos solicitan capacitaciones en planificación, en diseño, en evaluación de políticas, pero lo cierto es que a mí me parece que se puede acercar a la discusión histórica que tenemos en la ciencia política, que tiene que ver con esta tensión que se genera entre el racionalismo técnico y el racionalismo político, ¿no? Esto de que muchas veces, y que Carlos Matus, que es alguien, un autor que trabajamos mucho, Carlos Matus planteaba que es necesario, una vez que se toman las decisiones políticas, una vez que se cumplen esas negociaciones, en ese escenario de incertidumbre que también menciona Oslak, bueno, cómo a partir de ahí, de la toma de esa decisión, se tiene que emprender toda una tarea de planificación y de diseño de políticas públicas, porque no basta solamente con la decisión política, ¿no? Y de alguna manera, volviendo a la perspectiva de género, estos organismos, estas estructuras burocráticas del Estado, que son nuevas, que se van construyendo, que se van ampliando, como las áreas de género, como la Secretaría, la Subsecretaría de las Mujeres, Subsecretaría de la Diversidad, Ministerio de las Mujeres, son organismos nuevos, van exigiendo y van reclamando esa parte que es el racionalismo técnico, ¿no? Cómo desarrollar aquellas ideas y aquellas convicciones que se lograron políticamente, bueno, cómo ponerlas en marcha y hacer girar esa rueda en el diseño de acciones planificadas, con objetivos concretos y con pasos y acciones para que podamos cumplir esos objetivos, y por supuesto con los recursos que implica. Así que un poco yo, es lo que vengo trabajando en este tiempo, tiene que ver con ese proceso de institucionalización, con ver que esa discusión, que en realidad el horizonte deseado es el equilibrio entre el racionalismo político y el racionalismo técnico, de alguna manera también sucede en las políticas de género, y que justamente se corren riesgos, y ahí, además de trabajar mucho con el material de Carlos Matus, que
que además Matus habla del racionalismo tecnopolítico, ¿no? Esto de que efectivamente no podemos resolver un problema de la ciudadanía si lo trabajamos desde una sola disciplina o desde un solo organismo, sino más bien necesitamos a muchas disciplinas trabajando para eso, pensar políticas horizontales que recorran ese problema de la ciudadanía, y además, por supuesto, un diagnóstico en donde podamos escuchar todas las voces de aquellas personas y de aquellos sectores de la ciudadanía que lo están reclamando, que también me parece que es una parte importante en pensar esta institucionalización de las políticas de género, ¿no? Entonces, es por eso que yo utilizo, digamos, de alguna manera, acerco estos debates que son tradicionales de la ciencia política a las discusiones en esta institucionalización de las políticas de género, ¿no? Por eso es que incluso hay un paralelismo. Si pensamos en el racionalismo tecnopolítico y trabajamos con las políticas transversales de género, como plantean a Laura Rodríguez Gustá, bueno, ahí hay una complementariedad absoluta, porque justamente se está planteando de que no podemos dar solución o dar respuesta a esas demandas de género que están en la ciudadanía, que como decíamos están muy latentes, no las vamos a resolver con un área de género en la municipalidad, en la provincia o incluso en el Estado, o con un ministerio solamente que trabaje solo de manera aislada en un sentido vertical, sino que necesitamos que sea horizontal y que atraviese a los otros organismos, a las otras secretarías, a los otros municipios, y que de alguna manera se vaya generando esto que le decimos perspectiva de género, que muchas veces cuando lo trabajamos en los talleres de sensibilidad tiene que ver con la conciencia de género, ¿no? Con generar una conciencia, y para generar esa conciencia necesitamos hilar y construir esos hechos, esos episodios históricos, pero también con herramientas y con insumos teóricos que nos permitan dar cuenta de los debates. Por eso me gusta a mí la idea de traer autores como Matus o como Oscar Oslak, que trabajan desde la política central, traerlos a la perspectiva de género a estas discusiones, porque me parece que ese encuadre está vigente, y aparte que es una demanda concreta de los organismos públicos, por lo menos en nuestra zona, en donde trabajamos nosotros, en el Alto Valle, es una demanda concreta y continua, y es una discusión que todavía está vigente, ¿no? Ya se alcanzó la racionalidad política, ya hay una decisión. Muy pocos políticos, es más, y políticas, yo diría sectores marginales de la política, están en contra de las políticas con perspectiva de género. La verdad es que las agendas políticas han incorporado estas demandas. El desafío, como decíamos al principio, tiene que ver con la institucionalización, y ahí también pensar que en este equilibrio entre el racionalismo político y el racionalismo técnico en las políticas de género también hay grandes riesgos, ¿no? Que quizás yo uso un ejemplo en mi línea de trabajo que es muy extrema, pero permítanme también como tipo teórico pensarlo, que es un poco el posicionamiento que plantea Simone Lamour, que es una feminista actual, joven, haitiana, que ella plantea críticas al diseño de las políticas que vienen enlatadas de los organismos internacionales. Sabemos que Haití tiene una historia muy cruda sobre la incidencia de los organismos internacionales y de los poderes internacionales dentro del país, y ella lo que plantea muy claramente y con mucha precisión es que cuando hay un exceso de esa planificación, un exceso de esos proyectos que ya vienen enlatados, con mucha racionalidad técnica, hay una distancia importante sobre lo que pasa con las mujeres haitianas, con las mujeres y con los colectivos LGTB también. Hay una distancia muy grande entre esos enlatados que están pensados en organismos en Washington o en organismos internacionales, con la realidad de las mujeres haitianas y de las diversidades, ¿no? Entonces dice, guarda, porque muchas veces termina, y un poco lo decía María Esperanza hace un ratito, termina siendo contraproducente, porque justamente son gobiernos que no tienen perspectiva de género y que ponen en marcha políticas enlatadas que no dan respuestas concretas a las mujeres reales y las diversidades reales en Haití, y efectivamente terminan desprestigiando una lucha histórica que se va desarrollando. Entonces, cuando pensamos en Carlos Matus, que pensaba en la racionalidad técnica, que en Latinoamérica necesitamos esa racionalidad técnica porque la racionalidad política tiene mucha presencia y que por supuesto está súper vigente, también pensemos que del otro lado lo podemos poner a discutir
en el buen sentido, ¿no? En el debate, con Simone Lamour, que ella lo que plantea es, bueno, guarda con el racionalismo técnico, ¿no? Entonces pensemos que lo que necesitamos es el equilibrio, es pensar en esos lugares, en ese sendero del medio, para poder fortalecer a los equipos técnicos, a los equipos burocráticos, a los equipos de las estructuras, para que tengan planeamiento estratégico, para que tengan desarrollo, pero que a la vez ese planeamiento y ese diseño tenga incorporada la perspectiva de género, que hoy hablamos de la perspectiva de género, pero también se puede pensar con la perspectiva ambiental, con la perspectiva intercultural, que en nuestra zona tenemos mucho, las comunidades originarias, los pueblos mapuches, están también haciendo un reclamo sobre las instituciones que tienen que estar permeables a estas nuevas demandas, más sectorizadas, pero que a la vez están presentes y que son históricas en nuestra región. Así que me parece que en este proceso de institucionalización de las políticas con perspectiva de género, bueno, hay mucho para trabajar, y hay muchos autores y autoras clásicas de la ciencia política que todavía cobran vigencia y que a la vez se pueden conjugar con las autoras feministas contemporáneas que están dando grandes debates, como Ana Laura Rodríguez Gustá, que va a estar en este mismo congreso en un rato también. Así que esta es la presentación breve de lo que les quería contar sobre lo que vengo trabajando, que responde, como decíamos al principio, a la demanda que nos hacen en las propias estructuras municipales, provinciales, en las distintas áreas. Como decía María Esperanza, el Ministerio de las Mujeres en Neuquén se propuso incorporar el presupuesto con perspectiva de género, hubo que capacitar a todos los municipios, a todos los ministerios, y realmente es una tarea que requiere de incorporar planificación y discusiones sobre planeamiento antes de discutir la cuestión presupuestaria, antes de llegar a la elaboración del presupuesto con perspectiva de género. Y todo esto enmarcado en la lucha contra las violencias, las desigualdades y las exclusiones por razones de género, que, como decíamos al principio, no se puede despegar de la lectura sobre cuál es la demanda concreta de las sociedades, de las juventudes, pero también de las personas grandes que empiezan a ver, y que yo creo que acá hay un paralelismo con lo que sucede en Argentina los 24 de marzo, que es que efectivamente las sociedades empiezan a acompañar esos reclamos que se llevan adelante, en el caso del 24 de marzo con los derechos humanos, me parece que con género también los 8 de marzo y los 3 de junio y los 25 de noviembre, la ciudadanía, las organizaciones políticas, los sindicatos, pero también la ciudadanía sin organización acompaña, y me parece que eso responde a una lógica necesaria de institucionalizar más y dar respuestas desde el Estado, desde los distintos ámbitos del Estado, a esos reclamos concretos. Así que bueno, eso era un poco la presentación, no quiero extenderme más en el tema, por supuesto quedamos abiertas a las preguntas, pero era el desafío que teníamos y que seguimos teniendo en los próximos meses. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, súper claro. Bueno, damos paso a Fernando Casulo. Él es historiador, especialista en historia regional y profesor adjunto regular por la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro. Es director de la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses y del ciclo de complementación de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Río Negro, a la vez que autor de numerosas publicaciones sobre la cuestión de las fuerzas de seguridad y el análisis institucional. Fernando, te oímos. Bueno, muchas gracias, Fede. Bueno, y a su vez también hago extensivos los agradecimientos a organizadoras del Congreso. Bueno, nada, en realidad lo que preparamos con Miguel fue un poco en conjunto, así que la idea era, en mi caso, ser breve, y la verdad que varias de las cuestiones, bueno, en esto de que uno, de pronto, por supuesto que en el punteo de este panel, pero en la actividad diaria, nos va saliendo medio jugar de memoria con el resto de los miembros y las miembros de este panel, porque bueno, yo había pensado justamente lo contrario, en el sentido de esta otra mirada que fuimos incorporando, digo, es un laboratorio, como bien dijeron Laura y María Esperanza, Verbigracia, mi hermana, en esto de, bueno, la sociedad civil, perdón, al revés digo, ¿no? Las agencias estatales, las preocupaciones sobre esa especie de tenso monitoreo entre organizaciones, digamos, del Estado, o en todo caso, ¿no? De la administración de gobierno, y lo que significa la academia, que finalmente también es parte del Estado, la Universidad Nacional de Río Negro es una universidad pública. Pero lo interesante es que nosotros, en el desarrollo de la carrera, también nos fue surgiendo
la perspectiva de la sociedad civil, que paradójicamente no es algo que, como bien decía en la presentación, un poco muy del principio Mari, no había estado tal vez tan presente en el diseño de la carrera, una carrera que tiene un formato muy de intervención en el territorio, pero donde siempre las agencias del Estado han sido un poco uno de sus recorridos principales, pero bueno, la verdad es que recuerdo 2 o 3 datos que se fueron brindando en las previas, que es, nosotros trabajamos en la localización de Cipolletti, es una localización que efectivamente tuvo, esto es por todos conocido y todas conocido, los 2 triples femicidios, digamos, ambos no resueltos de manera completa, y una movilización ciudadana al respecto muy imponente, que incluso generó, es la primera ciudad de la provincia de Río Negro que tuvo un consejo de seguridad, y que a su vez tuvo un consejo de seguridad con un formato de vinculación de sociedades, de organizaciones intermedias, digamos, de la sociedad civil, no necesariamente motorizado por la municipio y demás, como sí pasó en otros casos, como es la Municipalidad de Viedma. En ese marco, nosotros, como bien decía María, aparecimos en el 2011 con la carrera, una carrera que tuvo ya un primer ruido institucional al principio, porque bueno, había sido incluso pedida por la propia comunidad, pero tal vez en un formato más pericial. Bueno, estaba esta idea de que también había que empezar a pensar un poco la cuestión más criminológica y social, por eso está esta especie de conjunción de esas áreas del saber, que bueno, estamos también en el proceso de reforma de plan y estamos intentando que sea una conjunción más armónica, más sinérgica, que un mero, digamos, pegote. Pero ya en ese punto, digamos, bueno, era una carrera que tenía esa expectativa, insisto, no tanto, o no solo del Estado, sino de la sociedad civil, y eso llevó que hacia el 2011 comenzáramos a trabajar con distintos organismos, digamos, y organizaciones intermedias, pero bueno, particularmente el Consejo de Seguridad de Cipolletti, COSECI, que nos pidió, ya para el 2013, digamos, ya hace casi 10 años, la elaboración de una encuesta de victimización y percepción de seguridad, siempre decimos, no de inseguridad, hay un punto ahí, ¿no? En ese prefijo que no es para nada, digamos, no es del todo inocente, que bueno, la fuimos llevando a lo largo de los años, sumándole en el año 2019 una encuesta provincial, ¿no? Y siempre en esta lógica de, bueno, pensar, ¿no? Que cómo se vertebran las demandas de la sociedad civil respecto a la cuestión de la seguridad, que es una cuestión compleja, y firmo al pie todo lo que acaba de decir Laura para la temática que ella trabaja, lo mismo para la seguridad. O sea, esto de guarda con qué agenda compramos, guarda con ir con los enlatados. Si hay un área donde los enlatados han fracasado, es la seguridad, sin dudarlo, y si hay un área donde, digamos, la pátina, ¿no? Y las reformas, digamos, en clave de maquillaje han fracasado en la seguridad. Entonces, bueno, medio que la encuesta nos planteaba ese desafío y nos lo ha planteado durante todos estos años. El 2020 también nos sumamos un PISAC que tenía que ver con el funcionamiento de fuerzas de seguridad en el contexto del COVID, y ahí también comenzamos una perspectiva más quali, con entrevistas, no necesariamente etnográficas, pero bueno, al menos entrevistas, y queda planteado ese desafío. Yo le voy a dar la palabra a Miguel para ver algunos avances sobre, bueno, avances no, y ya alguna, digamos, construcción de saberes que fuimos haciendo al respecto, porque ya les digo, son mucho tiempo, pero siempre en esta misma intersección que planteaban las chicas previamente, ¿no? Esta idea de, bueno, estamos en un lugar, tenemos algunas preocupaciones, esto implica efectivamente generar políticas de escucha de esos espacios, pero también de intervención, y esa política de escucha tiene que ser muy en filigrana, porque efectivamente, si no, también es verdad que uno se queda con los emergentes, la típica de, esto sucede mucho en la dinámica del vínculo con nosotros, hay algún emergente, aparecen, nos solicitan participar en reuniones, qué sé yo, después de ese emergente, algún, ¿no? De los casos, digamos, sonados o demás, el paso de la semana hace que después termine siendo algo muy reducido, quedan algunos poquitos, algunas poquitas, y ahí medio que se va como licuando la preocupación. Entonces, bueno, no, lograr una sistematicidad, decir, bueno, una vez al año hacemos una encuesta, la publicamos, la ponemos a consideración de la comunidad, de la ciudadanía, y bueno, nada, esos son un poco los datos ahora que, al menos un poco abuelo de pájaro, va a ser Miguel. Así que te doy la palabra, bueno, primero a Fede para la presentación, pero luego a Miguelito. Muchísimas gracias, Fernando. Represento a Miguel y nada, recuperar exactamente esto que decían, que ellos vienen trabajando juntos, lo dijo Esperanza, así que vamos a estar atentos a los datos que nos aportes, Miguel. Bueno, Miguel Darío Madowski,
prepárense porque tiene un currículum extenso. Es contador público nacional por la Universidad del Comahue. Es alumno avanzado en la licenciatura en Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Río Negro. Máster en Dirección de Empresas. Tiene una especialización en Estadística aplicada a las Ciencias Sociales por Flaxo. Tiene un doctorado en Innovación, Desarrollo Territorial y Actividad. Un postdoc en Ecología con orientación en Metodología de la Investigación por la UFLO. Y finalmente es profesor de Estadística y Demografía en la Licenciatura de Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro. Como decía Laura, se han dado cita a todos y todas los docentes y las docentes en el laboratorio. Y por último, profesor de Herramientas Estadísticas en el ISS en Neuquén. Miguel, te escuchamos. Bueno, yo armé un pequeño PowerPoint porque realmente tenemos mucho para comentar. No me gusta olvidarme de estas cosas y sobre todo hacer un punteo muy rápido porque me tocó... ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Sí, perfecto. Listo. Primero, como todos, agradecerles por la invitación a este congreso. Sobre el primer punto, María Esperanza ya se explayó sobre el tema. Nosotros arrancamos antes del laboratorio, con un pequeño grupo, como dijo Fernando, en 2013 fue las primeras encuestas. Yo en ese momento era alumno en la licenciatura en seguridad. Y armamos este grupo que se llama GIACEP, Grupo de Investigación Aplicada en Seguridad Ciudadana. No quiero repetir lo mismo que habló Fer, que a partir de estas iniciativas del Consejo de Seguridad de Cipolletti nacen estas necesidades, llegamos a hacer las encuestas provinciales, exportamos nuestro modelo a Neuquén. De hecho muchos alumnos que estuvieron trabajando con nosotros en el grupo de investigación forman parte o formaron parte en algún momento de la Subsecretaría de Seguridad de la provincia de Neuquén. Entonces también tenemos mucha relación con ellos permanentemente. Y me voy a abocar concretamente en estos últimos 2 años, digamos, que habló Fernando. Uno es las entrevistas y mapeos de la actividad policial en los barrios vulnerables de la ciudad de Cipolletti, que viene enganchado con un proyecto del PISAC, como bien dijo Fernando, que después lo retomo. Acabamos de terminar el trabajo de campo de victimización y percepción de seguridad en el clúster comercial de Cipolletti. Esta es una encuesta. Y arrancamos, en este momento estamos trabajando con un grupo de alumnos en la victimización y percepción de seguridad en el clúster comercial de Fernández Sora. Entrando al mapeo, se pretende generar un conocimiento, sobre todo a los estudiantes de la institución policial, para sus prácticas y percepciones referentes a los barrios vulnerables, y de 2 miradas, con 2 enfoques. Uno de la institución policial, a través de entrevistas estructuradas que se le hicieron a más de 20 policías de calle que estuvieron trabajando en la pandemia, y a referentes de barrios vulnerables de la ciudad. El fin es, obviamente, una instancia de capacitación, hubo salidas de campo y análisis de resultados. Todo esto, este es el proyecto marco de PISA, ¿sí? Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias, un estudio interdisciplinario, multidisciplinario y comparativo de las fuerzas de intervención de las fuerzas de seguridad y policiales en un contexto de vulnerabilidad en la Argentina post-pandemia. Dentro de esto nosotros armamos nuestro propio PTS y generamos información complementaria al proyecto del nodo de la provincia de Río Negro, donde intervinieron 17 provincias. ¿En qué consistió el trabajo nuestro? Acá yo se los doy específicamente: entrevistas estructuradas al personal policial y a los referentes barriales, que permiten identificar acciones, vivencias, patrones de intervención y desempeño y las relaciones interinstitucionales. ¿Qué metodología utilizamos para definir cómo llevar adelante nuestro proyecto? Determinar las zonas de conflicto. Trabajamos con 2 fuentes, unas entrevistas a los asesores municipales de seguridad, y la otra fuente, más cuantitativa, denuncias que había recibido la Fiscalía Especial número 3
de la zona nuestra, de Cipolletti específicamente, por lo cual la filtramos, y a partir de esos datos generamos un mapa de calor, donde se trabajó con la jurisdicción de cada comisaría de la ciudad y los barrios vulnerables que quedaban afectados a partir de ese mapa de calor. Acá pueden ver más o menos el resultado de ese mapa de calor. Y bueno, es como resultado de las denuncias policiales, que ahí se ve perfectamente bien, la zona de las comisarías que quedaban delimitadas, que son las comisarías a las cuales se les hicieron las entrevistas, y se ve cuáles fueron los 6 barrios más afectados con esto a partir de las denuncias realizadas. Una vez con esos datos, digamos, se trabajó, se hicieron las entrevistas, se grabaron, se procesaron, y sacamos algunas conclusiones, rapiditas acá para no aburrirlos, porque me parece que no es el objeto de esto, sino es solamente tener una pincelada de esta cuestión. Algunas cuestiones firmes, digamos, con respecto a la cuestión operativa, digamos, no hubo controles ni presencia del Estado en nada. El barrio era zona liberada para que los conflictos los resuelvan los pibes entre ellos, para que estas son dichos por los referentes barriales a partir de la consulta de cómo se sentían o cómo veían la intervención del Estado y precisamente de la policía ante los hechos puntuales que se veían en el barrio, ¿no? Entonces, nada. La relación con la policía y el barrio nunca fue buena, nunca. Digamos, y esto se mantuvo durante la pandemia y durante la pospandemia. ¿Cómo hacía el barrio para estar informado de las cuestiones? Las redes sociales acá trabajaron mucho, digamos, para poder hacer que los vecinos conozcan la situación que se estaba viendo diariamente. Esto genera un área de investigación posterior. Hay un grupo de los chicos que trabajaron en esto que están investigando y que están escribiendo. De hecho, ya salió un paper para un congreso sobre este tema, digamos que era la cuestión específicamente de la expresión de los referentes barriales, de los barrios vulnerables en la situación de pandemia. Por otro lado, tenemos otra investigación, digamos, otro grupo que estuvo trabajando, que está ligado con la policía, el accionar policial en este momento, que también hay un grupito de 3 chicas que están trabajando concretamente con esto, y no lo quería dejar pasar porque me parece que es muy importante. Digamos, hubo alguna cuestión muy importante ligada al contexto de pandemia, hubo recarga laboral por 2 causas, una por el aislamiento mismo y la cuestión de la cantidad de policías que se contagió, entonces hubo una merma muy importante, eran personales esenciales, entonces tenían que seguir trabajando. Hubo un cambio en el sistema horario de tercias a cuartas, en el medio de la pandemia sale una modificación en la estructura laboral de policía, que le saca horas de servicio y le dan más horas de descanso. Entonces eso hace que se resientan muchas veces las comisarías porque no tenían la cantidad de personal necesaria. Este último párrafo de acá me gustaría resaltarlo, porque ya no quiero pasarme del tiempo, porque me quedan 2 proyectos más. Con la pandemia cambió la forma del delito, ya que al estar encerrado en casa todo el tiempo, estos problemas de familias comenzaron a incrementarse. Esto da un poco lo que estuvieron hablando también las chicas también, del problema del delito y el aumento de las cuestiones intrafamiliares y la disminución del delito, el delito patrimonial, ¿no? La disminución del robo y los asaltos, pero sí se vio y quedó reflejado, sobre todo en todas las comisarías nos dijeron absolutamente esto, ¿no? Hubo un cambio y un aumento en la violencia intrafamiliar. Nada, este es un tema que después va a ir ligado
con el objeto de estudio de las chicas, seguramente en algún momento se va a tener que juntar. Nosotros acá detectamos, y hay un grupo de alumnas que está trabajando en estas investigaciones, como dándole, esto fue el disparador de esas investigaciones. Otro trabajo, ¿sí? Este es más de las encuestas, esta es una continuidad de las encuestas. Como dijo Fernando, nosotros tenemos mucha vinculación con el sector, con distintas instituciones de la ciudad, entre esto la Cámara de Comercio de Cipolletti. Quería saber un poco qué pasaba con el sector comercial con respecto a la seguridad y algunos datos más. Entonces realizamos esta encuesta. Los aspectos metodológicos también se partió de la base de datos de los comercios registrados por la municipalidad. Esa fue nuestra población. De ahí los categorizamos en 3 tipos. Por actividad, comercios de indumentaria, de alimentos y otros, y ahí hicimos un muestreo probabilístico estratificado de los pequeños y medianos comercios de la ciudad, y sorteamos un N bastante grande para esto, 400 comercios que fueron encuestados. La encuesta nos daba algunos datos sociodemográficos del comerciante, algunos datos referidos a la Cámara de Comercio, datos sobre la situación comercial y el aislamiento social, y la percepción del delito, si fueron víctimas, y la confianza en la policía y en el Poder Judicial. Trabajamos estos campos dentro de digamos, así estaba estructurada nuestra encuesta. Algunos tips. Solo el 21% de los comercios encuestados recibieron algún tipo de ayuda financiera durante todo el periodo de la pandemia. Por otro lado, el 80% de los comercios bajaron sus ingresos y solo el 4% aumentó. Digamos, esto es por el tipo de actividad, evidentemente. Nos llevamos una gran sorpresa con un barrio, por ahí los que conocen acá, Las Perlas, fue el único que aumentaron todos. ¿Por qué? Al quedar cerrada y aislada la ciudad, los comercios de cercanía aumentaron sus ventas. Vamos, es para estudiarlo eso puntualmente, ¿no? Y acá también salen varias cuestiones a estudiar. En referencia al delito, el 87% considera que el país es inseguro y que las condiciones, digamos, y que las condiciones serán más seguras, solo el 8%. Algunas de las causas, bueno, ¿ven? Fíjense, por ejemplo, las sanciones débiles que aplican los jueces dicen que el 16% es la causa del delito. Obviamente esto da para estudiar mucho más, no da para desarrollarlo acá, pero nada. Se organizaron entre vecinos comerciantes para prevenir el delito solo el 26%. Esto realmente nos hizo mucho ruido. En los últimos 5 años, ¿usted o un miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito? Sí, el 46%. Quiere decir que el 46% de los comerciantes encuestados o su familia fueron víctimas del delito en los últimos años. Y dentro de ese 46%, el 32% mencionó que los delincuentes tenían armas. Eso nos está dando también que la violencia que se está viendo en la delincuencia aumentó, porque eran datos mucho más altos que los que nos daban en nuestras encuestas. El 60% realizó las denuncias, eso habla de una cifra negra importante, y solo el 30% de los que hicieron la denuncia quedaron satisfechos. Con respecto a la policía, que vieron, es otro de los ítems que estuvimos preguntando, el 49% confían en la policía, pero el 79% sostiene que no tiene buena capacitación. Esto está vinculado con nosotros, ¿no? Con el tema que tiene que ver con la formación que podemos llegar a trabajar. Sobre el Poder Judicial, el 73% no confía. Y solo el 76% cree que no responde a las necesidades de la sociedad.
nada, esto es un pantallazo de esta encuesta que les quería compartir para que vean cómo trabajamos y cuáles son los datos que nos están llevando a seguir investigando la temática, porque obviamente cuando vimos estos resultados, realmente no podíamos creer lo que estábamos viendo. Y generan estas nuevas investigaciones. En este momento tenemos en curso este proyecto, que es un programa de trabajo social también, con alumnos y alumnas de la facultad, y es en la ciudad de Fernández Oro. Es una encuesta muy parecida, algunas modificaciones que se hicieron para adecuación territorial, y estamos este proyecto. Yo traté de bajar un poquito a tierra algunas cosas reales con la cuestión operativa, ¿no? Yo fui más operativo, podíamos estar hablando un montón porque salieron muchos datos, mucha información, y nada, agradecerles esto, que me hayan permitido dejar de compartir con ustedes estos datos y algunas de nuestras investigaciones. Un dato no menor es que por ahí esto es un programa de PTS, nosotros convocamos, y por ahí se nos presentan un montón de alumnos, muchas veces más de lo que podemos admitir, pero también se presentan muchos alumnos que ya tienen los programas de trabajo social hechos, pero quieren formar parte del equipo porque quieren seguir aprendiendo. Vieron que nosotros ahí en este tema, ya me paso un minutito y ya se lo cierro, trabajamos mucho con papers nuevos, digamos, tenemos debates internos muy grandes con los alumnos de cómo generamos nuestros propios instrumentos de recolección de datos. Entonces se genera en el primer mes y medio del programa de trabajo social todo un debate de por qué sí y por qué no cada una de las preguntas que se hacen dentro de las encuestas, y se diseña el formulario. Bueno, nada, esto es un pequeño pantallazo de lo que hacemos. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, quedo atento si hay alguna consulta. Si no, me gustaría en estos minutitos agradecerles a todos y a todas. Me parece que yo no lo mencioné y no es menos importante. Algo Fernando dijo, que la Universidad Nacional de Río Negro es una universidad pública y tiene la particularidad de estar organizada por escuelas, no por facultades. Y básicamente apuesta a desarrollar su investigación a través de unidades ejecutoras de investigación. Este laboratorio es una de ellas. Y esto último que decía Miguel es súper interesante, porque Esperanza contó como las líneas troncales de la unidad ejecutora del laboratorio, que bueno, tiene investigadores formados en formación y docentes con carga simple también, pero también ese desafío de poder ir abriendo nuevas líneas y que sean los mismos y las mismas estudiantes quienes aporten a través de posibilidades de ser becarios SIN o de participar en proyectos de investigación acreditados. Y esto último que mencionaba Miguel no es menos importante, porque yo entiendo que la licenciatura tiene este ciclo de etapa de trabajo social como requisito para acreditar, que termina siendo un insumo, pero me parece interesante eso otro que decía Laura también, ¿no? Es un insumo para investigar lo que el Estado hace, ¿no? Y esto que Miguel decía, que terminan enganchándose o queriendo repetir para indagar algo más, en realidad es que están inmersos, porque ese es el tema, ¿no? Un poco lo que decía Fernando, esa tensión entre lo que el Estado es y lo que pasa por fuera, y me parece que refleja eso del triángulo virtuoso de la universidad. Digo, siempre tenemos muy presente la parte de la investigación, en este caso nucleada en ejecutoras o a través de proyectos de investigación, y de la extensión, pero todo ese otro trabajo con estudiantes que se está dando a través de los PTS, la verdad que es muy rico. A mí me toca hoy desempeñarme como no docente en la Secretaría de Investigación, administro sus proyectos de investigación, aparte de ser parte de, y no son muchos los proyectos de investigación que trabajan o que abren líneas con programas de trabajo social en territorio. Me parece muy valorable y me parece muy interesante porque creo que alguna vez lo mencionamos, como aquella primera aproximación
al territorio de los futuros y futuras egresados y egresadas, me parece que estamos entendiendo todo y la verdad que me pone muy contento que esa sea la recepción que tengamos con nuestros futuros egresados y egresadas. Por mi parte, agradecerles. La verdad que, como dijo Esperanza al principio, está buenísimo. Nos debíamos esta charla, por lo menos como equipo. Súper interesante todo. Yo sé lo que hacen, pero como segmentado, pero nunca presentado así. Y en lo personal, súper agradecido con la organización, con la asociación. Creo que nos debemos una discusión de cómo, alguna vez Diego Pando dijo, el presidente, federalizar todo esto, quizás con el compromiso de poder armar un nodo patagónico. Y me parece que puede ser una buena propuesta que el laboratorio asuma ese compromiso. Lo charlaremos después como equipo y con Esperanza en particular, que cuando se entere el compromiso que estoy asumiendo en nombre de ella, bueno, veremos qué dice. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias también. Gracias. Muchas gracias.